El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. A ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato. Hoy, mis hermanos, vamos a tener respuesta a una pregunta que se nos hace a través de nuestro WhatsApp, más 57 318 436 0745, para los que están en el exterior. Aquí en Colombia, 318 436 0745. Se nos hace esta pregunta y es menester responderla. Escuche bien, usted nos puede dejar su pregunta allí para podérsela responder. Esto que, como lo vamos a escuchar, ha causado muchas interpretaciones. Este verso bíblico causa muchas interpretaciones y mucha confusión entre los hermanos de las iglesias del nombre. ¿Por qué? Porque escuchamos a otros predicadores de otras iglesias, los cuales dan una explicación muy equivocada a este verso. Vamos a escuchar qué es lo que se nos pregunta y asimismo procedemos a darle respuesta. Escuchemos. Dios le bendiga, hermano Cerrato. Deseo que esté bien. Hermano, tengo una inquietud de un texto que me han preguntado, pero es que he escuchado muchos pensamientos cerca de esto, que es el primera de Pedro 3:19. Dice que bajó a las partes más bajas de las tierras y predicó a los espíritus encarcelados. Yo escuché a alguien por ahí decir que las partes más bajas de la tierra, que era el vientre de la mujer, y que eso que predicó los espíritus encarcelados se estaba refiriendo era en los tiempos de Noé, porque en ese tiempo estaba Dios obrando a través de Noé, que eran almas encarceladas. Eso es un pensamiento de alguien por ahí. Otro dijo que por ahí que él sí había descendido a las partes más bajas de la tierra. Hermano Cerrato, no sé cómo lo analiza usted frente a eso. Pues alguna respuesta que me dio, lo agradezco mucho, hermano, gracias. Bueno, vamos a dar respuesta a esto. Como escuchamos, hay varias interpretaciones. Una de ellas, que es la más popular, la que más se acoge dentro del mundo cristiano, y hablo cristiano de todo el mundo, es que Jesús bajó al infierno o bajó al purgatorio, no sé, como muchos dicen, baja al infierno y allí le predica a los espíritus encarcelados y los libera para que sean librados del infierno. Dicen algunos, no sé si bueno, hay mucha literatura para eso, hay mucha literatura, la cual usted puede leer, que hay muchos que dicen eso. Baja al infierno, Jesús va y le predica a las almas encarceladas, esos de aquel del día del diluvio. Porque pues lo leen así de segunda de Pedro. Vamos a leerlo. Leámoslo por favor. Y entonces creen que lo que está diciendo Pedro es que Jesús se fue allá al infierno a predicarle a esas almas. ¿Mm? Leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19 dice, porque también Cristo padeció una vez, desde el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces dicen, no, es que Cristo fue y le predicó a esas personas. Después de que muere, el Señor Jesucristo va y le predica a esas personas allá, a esos que estaban encarcelados en el infierno. Ojo, esa es la teoría o la interpretación que muchas iglesias le dan a ese verso. Pero ¿cuál será la verdadera? ¿Cuál será la verdadera interpretación bíblica a esto? Bueno, el hermano nos, nos dice algo sobre ello. Pero debemos recordar que aquí está hablando y cómo poder interpretar este texto es que
primeramente, mis hermanos, primeramente debemos entender que dice que en espíritu, mire, en espíritu, nos dice cómo y cuándo sucedió esto. Mire, nos dice cómo y cuándo sucedió esto, que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es falso decir que el Señor Jesús descendió al infierno y fue y predicó a esas almas que estaban atormentadas en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno no hay nadie. Aún no hay nadie en el infierno. El primero que será arrojado, o los dos primeros que serán arrojados al infierno, será el falso profeta y la bestia. Eso lo dice acá en Apocalipsis. Son los primeros que serán arrojados. No hay nadie allá todavía. Apocalipsis capítulo 19 dice, y la bestia, 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces estos dos son los primeros que serán arrojados a ese lugar. ¿Por qué decimos que no hay nadie aún en el infierno? Porque la Biblia lo dice, no hay nadie. Veamos las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 5, verso 28, dice, Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, mire que no dice en el infierno, dice en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, solamente el día que el Señor venga, el día que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, todo el mundo estará delante de él. Hasta ahora no. Entonces Jesús es imposible según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. La tradición dice que sí, que fue al infierno. Esa es la tradición de la Iglesia Católica. La Biblia católica dice que Jesús descendió al infierno a predicarle. Y muchas iglesias han abrazado lo que dice la tradición. ¿Sí me entiende? Que Jesús bajó al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados, que bajó allá a los, que esas son las partes más bajas de la tierra. Eso lo contextualizan con Efesios capítulo 4, que dice que Jesús, que el mismo que subió, lo contextualizan allá con Efesios capítulo 4, para poder darle matiz a esto que dice Pedro. Efesios capítulo 4 dice, el que subió que es, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces dice, mire, es que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4:9. Y entonces descendió, fue al infierno, porque las partes más bajas de la tierra es el infierno. Eso dice la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿no? Y entonces fue y le predicó a los espíritus encarcelados, estaban allá en el infierno o en el purgatorio, fue y le predicó allá. Eso es completamente falso. Primero, ya lo dije, no hay nadie en el infierno todavía. Solamente cuando el Señor venga, estarán delante de él, según lo que dice Juan capítulo 5. ¿Sí? Estarán delante de él y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces no puede ser que la Biblia nos esté hablando de que Jesús fue a ese lugar, al infierno, que porque bajó a las partes más bajas de la tierra. No, completamente antibíblico, completamente antibíblico. ¿Sí? Ahora, dice aquí en Daniel capítulo 12, dice aquí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, habla lo mismo que está diciendo el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Solamente allá en el postrer tiempo, cuando el Señor descienda a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces los que están en los sepulcros serán despertados. Unos para vida eterna y otros para confusión y muerte eterna. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis nos confirma eso.
Dice, vers 20:11, dice, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según sus obras, según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, escuche bien, la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, será cuando el Señor venga a juzgar. Ahorita no, ahorita no. No hay gente en el infierno a quien predicarle. El Señor no descendió al infierno. Eso es completamente antibíblico. Y una doctrina antibíblica, pues es una apostasía, es una herejía. Entonces yo sí le pido a los hermanos que están creyendo esto, que creen igual que la doctrina de la iglesia tradicional, porque es la misma doctrina, no crean eso, por favor, no crean eso. ¿Sí? No miren videos de gente que está ligada a esa iglesia diciendo que Jesús bajó al infierno. Es imposible, porque en el infierno no hay nadie. Segundo, es el texto mismo que nos dice, y ahorita vamos a ver eso que descendió a las partes más bajas de la tierra, a qué se refiere, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Ahora, el mismo texto nos está diciendo cómo es que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Dice que siendo muerto a la verdad en la carne, pero vivificado en el espíritu. Recordemos que Primera de Corintios capítulo 15, ¿sí? Vamos apuntando todo esto, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 5, dice que fue hecho el primer Adán, alma viviente, es decir, un ser humano, un ser viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El Señor es el espíritu vivificante, Él es el espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. El Señor es el espíritu. Fue en espíritu, perdón, fue en espíritu que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice aquí, pero vivificado en el espíritu, en el cual, es decir, en el espíritu, es en el cual nos está indicando que fue en el espíritu que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? Nos dice el cuándo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, Jesús fue, porque Él es el Espíritu eterno, que predicó, ¿sí? En el tiempo de la predicación de Noé, en los días del diluvio, fue el que predicó a través de Noé. Recuerde que Dios o el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas, ¿sí? Por ejemplo, David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces, el Señor es el que habla. Él es el que habla. Entonces, ¿quién era el que hablaba en los días de Noé? Cristo, el cual es el Espíritu, porque Él es ese Dios que es Espíritu, diciéndole a las gentes que iba a llover. Bueno, la predicación de Noé. Fue en esos días. ¿Por qué habla de espíritus encarcelados? Porque la Biblia dice que nosotros, a pesar de que estamos vivos, estamos muertos en delitos y pecados. Dice aquí capítulo 4, verso 6, aquí en la misma carta de Pedro, dice, porque también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ojo con esto. Se ha predicado el evangelio a los muertos. Efesios capítulo 2, verso 15. Vamos a leer Efesios 2, 15, para ver cómo es que están muertos. ¿Quiénes son esos muertos? Efesios 2:15. Y eso también lo dice Colosenses. ¿Sí? Efesios 2:15. Leamos allá. Dice, perdón, 2:5. Efesios 2:5. 2 del 1 al 5 dice. 2 del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5 dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la carne, según la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos
Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos dio vida a nosotros. El Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros estando muertos. Por eso dice que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Cristo o de Dios es vida eterna en él. Y la carne y la sangre no heredará el reino de los cielos, sino una nueva creación en espíritu. Nosotros seremos transformados para que seamos seres espirituales. Por eso dice, para que vivan en espíritu según Dios. ¿Sí? Por eso es predicado el evangelio, para que el ser humano no va a heredar, carne y sangre no heredará el reino de los cielos, sino que será una transformación. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, un cuerpo espiritual. ¿Sí? Por eso dice esto. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Igualmente, estas personas estaban encarceladas, o el ser humano sin Cristo está encarcelado. El ser humano sin Cristo, sin la verdad, está encarcelado. Y eso lo dice la Biblia. En Isaías capítulo 42, el Señor vendría a dar libertad a los cautivos. Isaías 42, leámoslo por favor. Vamos a leer Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña, sigamos leyendo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia y las cosas se esperen en su ley. Pero mire lo que dice más adelante. Para que abra los ojos a los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Entonces, el hombre sin Cristo está preso cautivo por el pecado, cautivo por el diablo. Y entonces el Señor, en ese tiempo, en espíritu, en los días de Noé, fue y predicó, ¿sí? En espíritu a esas personas encarceladas. ¿Encarceladas por quién? Por el diablo, por sus deseos, por sus pasiones. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿ya? Pero vivificado en el espíritu, él es el espíritu vivificante. Dice, en el cual, es decir, en espíritu fui y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde o cuándo? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé. Pues no está hablando que Cristo bajó al infierno, que bajó al purgatorio a predicar a estas personas, porque primeramente el purgatorio es falso. Segundo, el infierno, en el infierno todavía no hay nadie. ¿Sí? La gente sin Cristo está presa, cautiva, y está muerta en delitos y pecados. Recuerde que Pablo nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su cuerpo, de carne, por medio de la carne y la sangre, destruir al que tenía el control o el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. ¿Sí? Entonces, fue así como Cristo descendió. El mismo texto lo está diciendo. Ahora, entonces, ¿por qué dice Pablo que él descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Por qué dice Pablo eso? Bueno, hay que leer bien y vamos a entender perfectamente, según la Biblia, cuáles son las partes más bajas de la tierra. Recuerde que Cristo no descendió al infierno, porque los que descenderán al infierno son los pecadores. Él descendió a la sepultura, vale, descendió a la sepultura, sí. Pero cuando Pablo está diciendo esto en Efesios, está hablando del misterio de la piedad. Está hablando del misterio de la piedad y vamos a demostrarlo. Dice, y eso, Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Listo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. ¿Quién es el que
¿Quién es el que lo llena todo? Jeremías 23, 23. Vamos a leer allá. Jeremías 23, 23. Ese es el que lo llena todo. Leamos. Jeremías 23, 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él es el que lo llena todo. Y es el mismo que también subió para llenarlo todo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué dice para llenarlo todo? Bueno, llenó la vida, llenó nuestro, ay, aleluya, llenó nuestro ser, llenó la iglesia de su espíritu, porque Él es el todo en todos. Faltaba llenar la iglesia de su espíritu y la llenó. Por eso, para llenarlo todo. Gloria a Dios. Bien, porque Dios, el Señor Jesús es el espíritu. Ahora, recordemos algo que por qué dije que esto está hablando del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque ese Dios fue el que dijo que estas palabras dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Isaías 35, verso 2 y verso 4. Isaías 33, 17 dice, ellos verán al rey en su hermosura, verá la tierra que está de lejos. Verso 21, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro príncipe, ¿sí? Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, ese vendría él mismo a salvarnos, él mismo. Pero ¿cómo lo haría? Dice Isaías 35:4, dice en persona. Eso lo dice la Biblia Vulgata Latina. Para que lo lea, para que apunte allí la Vulgata Latina y le voy a dar otra Biblia allí para que también la lea. Isaías capítulo 35, lo dice la Biblia Torres Amat y la Biblia versión española. Él mismo vendrá en persona y os salvará. Sí, entonces vendría en persona. Entonces necesitaba hacerse hombre para venir él mismo a salvarnos. Por eso dice que él mismo también descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahora, es la Biblia que nos dice cuáles son las partes más bajas de la tierra. Salmo 139, vamos a leerlo por favor. Salmo 139, leámoslo allí. Habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Leámoslo desde el verso 13, David está hablando de cómo fue formado. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está hablando del vientre, ¿sí o no? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que David fue formado ¿dónde? En lo profundo de la tierra. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Dónde fue hecho? ¿Dónde fue hecho David? ¿Dónde fue formado? Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bíblicamente, las partes más bajas de la tierra, lo más profundo de la tierra, bíblicamente es el vientre de una mujer. Por eso dice la Biblia que el mismo que también subió es el mismo que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Es decir, bajó a un vientre de una mujer para hacerse hombre. ¿Sí? Dios dijo que vendría en persona a salvarnos, que el mismo que hablaba estaría presente, Isaías 52. Entonces necesitaba bajar al vientre de una mujer a lo más profundo de la tierra para hacerse hombre. Ahora, y esto lo encuentra usted, el cumplimiento de esto lo encuentra en Isaías 60. Isaías 60, Biblia Reina Valera versión antigua. Lea todas las Biblias Reina Valera versión antigua, por favor, léala. Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O tu lumbre, ¿no? Levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, Reina Valera versión antigua. Las versiones antiguas dicen, porque mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús, que es el mismo que también subió para llenarlo todo,
que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra, significa, está hablando de su manifestación como ser humano, porque él se manifestaría, vendría siendo visto. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, dice el verso 9, y dice el verso 10, vendrá Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo vendría? Bajando primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, haciéndose hombre. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, creo que hemos respondido satisfactoriamente esta pregunta al hermano. Y bueno, nos faltaría decir que él mismo también subió para llenarlo todo, llevando cautivo a la cautividad y dando dones a los hombres. Eso es para cumplir, el Salmo, y donde nos dice literalmente, como nos dice Isaías 61 y 2, Yahvé, oh Jehová, es el que vendría y nos salvaría él mismo, haciéndose hombre, naciendo, bajando a los lugares más bajos de la tierra, que es el vientre, para hacerse hombre. Él sería el que vendría a su templo, lo dice el Salmo 68, y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad, lo dice el Salmo 68, para dar dones a los hombres. Dice, el Señor viene del Sinaí, Salmo 68, 17, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. También para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Si mira que se refiere que el que llevaría cautivo a la cautividad y daría dones a los hombres es Jehová Dios. Y el verso 5 dice que es el Padre, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su morada. Entonces Jehová es el Padre el que descendería a las partes más bajas de la tierra y después de haber realizado la redención del ser humano, subió a lo alto llevando cautivo a la cautividad y lo llenó todo. ¿Quién es ese? El mismo y único Dios. Esa sería la explicación a estos dos o a estos tres versos, mis hermanos. Espero que por favor me ayuden a compartir esta conferencia, compártala y déjenme su pregunta allí, 318-436-0745 si están en Colombia, o más 57-318-436-0745 los que están en el exterior. No se olviden también, lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo de vestir, adornarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame, pida sus libros, hermano, capacítese, muestre por medio de la escritura esta verdad. Esta conferencia la tenemos también en uno de los libros. Para que llame, pida su libro, capacítese para que dé estas enseñanzas en la Refan. Si usted es pastor, a la iglesia, hermano, capacítese, por favor. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.